¿Cómo usamos el presente progresivo en inglés? Muy buena pregunta. Primero que nada, ¿qué es el presente progresivo? Como el nombre sugiere, el presente progresivo es algo que está pasando en este momento. Unos ejemplos en español. Estoy corriendo. I am running. Estoy caminando. I am walking. ¿Me estabas diciendo algo? Were you telling me something? Vamos a ver una buena explicación y vamos a ver un montón de ejemplos con el presente progresivo en inglés. Aquí lo tenemos. Primero que nada, con cómo escribir con el presente progresivo. Y este sitio de web va a estar en la descripción del video, así que no se preocupen. Ahí pueden acceder todos estos recursos increíbles que tenemos en línea, 100% gratis. Nada más tenés que ver las noticias aquí al lado de la pantalla. Normalmente tenemos que pensar en verbing, que se llama el present participle. También lo llamamos gerundio. Es añadir ing a la gran mayoría de los verbos. Por ejemplo, play, jugar, podríamos añadir ing, playing, jugando. Cry, llorar, crying, llorando. Bark, ladrar, barking, ladrando. Dice, para los verbos que terminan en e, normalmente quitamos la e y añadimos ing. Por ejemplo, slide, que es como, no es arrastrar, pero es como, no sé cómo se dice slide. Una slide es una de esas cosas en los parques para los niños donde se pueden bajar. Ese es slide. Sliding. Ride, montar. Riding, montando. For verbs that end in ie, para los verbos que terminan en ie, podemos cambiar la IE a una Y y añadir ING. Porque si no, sería un montón de vocales juntos. Die, morir, dying, muriendo. Tie, atar, tying, atando. For a verb whose last syllable is written with a consonant, vowel, consonant, and is stressed, double the last letter before adding ing. ¿Qué significa eso? Si es consonante, vocal, consonante, ponemos esa última consonante 2 veces y luego ponemos la ing. Beg, begging. Beg es rogar. Begging, rogando. Begin, G-I-N, beginning, ¿verdad? Doble N más ing. However, enter, entering, porque la última sílaba no es la sílaba tónica de esa palabra. Ok, pero mucha hablada ahí. Vamos a ver, the present progressive tense, el presente progresivo, tenemos esta tendencia de sobreusarlo, ¿okay? Cuando no somos nativos de inglés. Debería de usarlo en los próximos contextos para describir una acción que está en progreso en este momento. Y tenemos que pensarlo así. Estoy haciendo algo en español o alguien está haciendo algo. Es algo que está pasando en ese momento. Normalmente lo usamos con now, en este momento, at the moment y right now, ahora mismo. Estamos discutiendo during a phone call or an email. We are discussing the project at the moment. Estamos discutiendo el proyecto en este momento, ¿verdad? Estamos hablando del proyecto en este momento, at the moment. Cuando estamos hablando de un plan que alguien tiene en el futuro cercano, ¿verdad? Usually with time expressions such as tonight, tomorrow, this week, this Monday. Jim's leaving for Brussels this evening. Este es como un plan en el futuro, ¿verdad? Podríamos decir, Jim will leave for Brussels this evening. Pero la manera en la que lo estamos hablando, Jim's leaving. Jim se va para Brussels this evening. We use it to express actions that are repeated regularly, usually with a negative meaning and with the time expressions always or forever. So, her husband is always complaining about his health. Esto es algo como más habitual, ¿verdad? Pero en inglés usamos el presente progresivo. En español no lo hacemos. Su esposo siempre se está quejando. Bueno, tal vez sí lo hacemos en español. Su esposo siempre se está quejando de su salud. Her husband is always complaining about his health. Let's check our note here. A common mistake is using this form to describe what a company sells or produces. In general, a company sells something on a regular basis. So you need to use the present simple tense, solo el presente, en vez del presente progresivo. Incorrect, we are producing high-end plastic pipes. No, por lo general, producimos. We produce high-end plastic pipes. Let's see some examples here. Mi sujeto, I am taking my final exam tomorrow. Esto es como decir en español, estoy tomando mi examen final mañana. Tal vez podríamos decir en español nada más el presente simple. Tomo mi examen final mañana, ¿verdad? Pero en inglés decimos I am taking, que es como estoy tomando. No, fíjense que son 2 partes.
Primero tenemos nuestra forma de estar. Estoy, estás, está, estamos, están. Y luego tenemos nuestro verbing o nuestro gerundio o nuestro present participle. Sé que hay una pequeña diferencia entre gerundio y present participle, pero en este caso podemos pensarlo como si fuera igual. He, she, it, is, porque él está, ella está, o esta cosa está barriendo, sweeping. En español tenemos el verbo yendo o ando, the floor at the moment. Está barriendo el suelo. He's sweeping the floor. You, we, they are, porque tú estás, nosotros estamos, ellos están. En inglés solo tenemos are, right? You are, we are, they are. Giving, dando me a headache. Están dándome dolor de cabeza. Me están dando dolor de cabeza. They are giving, están dando me a headache. They're giving me a headache, man. You are giving me a headache. Me estás dando dolor de cabeza. Qué pecado. También tenemos nuestras contracciones, ¿ok? Pero ustedes ya saben eso, ¿verdad? Que es yo estoy, I'm. O yo voy, por ejemplo. En español, normalmente no diríamos estoy yendo a la tienda. Nada más decimos voy a la tienda cuando estamos hablando de nuestro plan en el futuro cercano. En inglés, sin embargo, sí usamos algo así como estoy yendo, ¿verdad? Voy a la tienda. I'm going to the store. I'm going to the store. ¿Cómo decir estoy yendo a la tienda? He is, he's, she is, she's, it is, it's. Ya sabemos nuestras contracciones. It's raining cats and dogs. Este es un dicho que tenemos en inglés que es está lloviendo un montón, ¿verdad? It's raining cats and dogs. Los jóvenes no van a decir eso, pero los de mayor edad, sí. Los que nacieron antes de 1970. Y no digo que esa gente sea de mayor edad. Los que nacieron antes de esa fecha. Sí va a decir, it's raining cats and dogs. We're, you're, there. Nada más fluye, ¿verdad? We're catching the 9 o'clock flight. Vamos a agarrar el vuelo de las 9. Save the long forms for when you want to create emphasis. You are not going out tonight. Tú no vas a salir hoy, ¿verdad? De nuevo, aquí. Ustedes usan vas. Nosotros en inglés usamos gerundio, que es como tú no estás saliendo hoy, ¿verdad? You are not going out tonight. Tú no vas a salir. When speaking, you should stress the not. You are not going out tonight, ¿verdad? Estamos casi regañando. Queremos crear esa énfasis en ese ejemplo. Negatives in the present progressive. Continuous. When shortening a form of be and negative, just remove the O in not and add the apostrophe. Is not, isn't. Are not, aren't. Another bit of contractions. We already know that though. Let's continue. No estoy trabajando en ese proyecto ahora. I'm not working on that project right now. Look, I can't even say it without combining I'm not working. No estoy trabajando on that project now, en ese proyecto ahorita. He, she, it isn't sleeping at the moment. No está durmiendo en este momento. He isn't sleeping at the moment. You aren't running in the marathon tomorrow. No vas a correr en la maratón mañana, ¿verdad? O podríamos decir, you aren't going to run, pero estoy declarando, you aren't running, no vas a correr. In general, use these contractions in the negative, isn't, aren't. I'm not listening to you. No te estoy prestando atención. Roger isn't eating with us tonight. Aquí este es como un plan, que usamos el presente progresivo con los planes en inglés. Roger no está comiendo con nosotros hoy. Roger no va a comer con nosotros hoy en la noche. Tonight, hoy en la noche. The Smiths aren't going to France this year. No van a ir a Francia este año. No tienen planeado, ¿verdad? They aren't going. They're going to Thailand. Van a ir a Tailandia. Podríamos decir, the Smiths aren't going to go to France this year. They're going to go to Thailand. Podríamos decir eso también. He's not coming with me dressed like that. No va a venir conmigo vestido así. Eso es lo que mi esposa me dice a veces. You are not coming with me dressed like that. No. Así que ella tiene que escoger cuál ropa Jake se va a poner para ese día. He's not coming with me dressed like that. Él no va a venir conmigo vestido así. Qué pecado. Yes or no questions in the present progressive. To ask a question that will be answered with either yes or no, start with am, is, or are. Then choose your subject, the person doing the action, then followed by ing. Am I making myself clear? Eso es como decir, ¿tiene sentido? O ¿me explico? Am I making myself clear? ¿Me explico? Am I making myself clear? Is he shaking right now? ¿Él está temblando en este momento? Is, primero el verbo, luego el sujeto, luego el gerundio o el present participle. Right now, ahora mismo. Is he shaking? ¿Él está temblando? Is she shaking? ¿Ella está temblando en este momento? Are you buying steaks for dinner tomorrow?
¿Tú vas a comprar los bisteques para mañana? Am I talking too much? Estoy hablando mucho. Estoy preguntando, ¿verdad? Cambiamos la sintaxis cuando preguntamos. Estoy hablando, talking too much. Am I talking too much? Fijo sí, porque yo tengo esa tendencia de hablar mucho. I have that tendency to talk a lot, right? In English we say, I get long-winded. I talk too much. Is that your dog barking? ¿Ese es tu perrito ladrando? Are you participating in the competition next week? Eso de nuevo, estamos hablando de un plan. ¿Tenés planeado participar en la competencia la próxima semana? Are you participating in the competition? Es como decir, ¿estás participando en la competencia en la próxima semana? Let's see, WH questions in the present progressive. And I know this is a lot. We're about halfway done. So this is going to be a relatively long video, more than 20 minutes certainly. WH questions are questions that require more information in their answers. Typical WH words are what, where, when, which, why, who, how many, how much. I know those don't have WH. To create a WH question, start with the WH word, then add am, is, or are, then the subject, followed by my gerund, my gerundio, my present participle, que es ese verbo ando, yendo. Vamos a ver un par de ejemplos para que esto tenga más sentido. Who am I meeting with today? Miren, ponemos la preposición al final de la oración y este es otro tema completamente, ¿verdad? ¿Con quién voy a reunir hoy? ¿Con quién? Mi con está aquí al final, ¿verdad? Qué raro. Eso se llama una preposición colgante en inglés. Who am I meeting? ¿Con quién voy a reunir? Who am I meeting with today? De nuevo, estamos hablando de un plan para hoy. Estoy preguntando, what is he doing right now? ¿Qué está haciendo él? What is he doing right now? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Está, is he. Normalmente está sería he is, pero en pregunta cambiamos la sintaxis. Doing right now. ¿Qué está haciendo ahorita? When are you choosing the colors for the room? ¿Cuándo vas a escoger? When are you choosing? Y de nuevo estamos hablando de un plan. The colors for the room. Los colores para el salón. Which route are you taking to the conference this week? ¿Cuál ruta vas a agarrar para la conferencia esta semana? Why is she bleeding? ¿Por qué está sangrando? Why is she bleeding? Ahí está normal, ¿verdad? Pero de nuevo, miren la sintaxis. Why is she bleeding? No podría decir why she is bleeding, ¿verdad? Porque no tiene sentido. En pregunta no tiene sentido. Why she is bleeding. Podría decir, why is she bleeding? Who am I sending to the meeting? ¿Quién voy a mandar a esta reunión? Who am I sending? ¿Verdad? Y luego tenemos tag questions in the present progressive. What is a tag question? Es como decir verdad en español al final. ¿Qué? ¿Verdad? Es como decir verdad al final de una pregunta. Tag questions are those short questions that are tagged onto the end of the sentence. They're used just to make sure, para verificar, para asegurar, the person you're talking to understood what you meant or to emphasize what you said, right? Para enfatizar, ¿verdad? Right? Ese es un tag question. They're formed by using a positive sentence in the present progressive and adding isn't or aren't in a pronoun and a question mark. Okay, let's look at this. For sentences in the first person, I use the tag aren't I. So, por ejemplo, Terry is driving to the post office. Isn't she? Esto es decir, Terry está manejando al correo. ¿No es cierto? Isn't she? ¿Por qué digo she? Porque estamos hablando de Terry. Terry. Isn't she? She is driving to the post office, isn't she? Terry está manejando al correo, ¿no es cierto? O verdad, podría decir verdad. All the kids in the class are going on the field trip. Aren't they? Todos los niños de la clase van en el viaje, en el field trip. ¿Verdad? ¿O no es cierto? I'm buying tickets for everyone, aren't I? Yo voy a comprar los tiquetes para todos. ¿No es cierto? I'm buying tickets for everyone, aren't I? Note que la pregunta al final, la tag question, la ponemos en negativo. You may also add a positive tag when you're using a negative sentence. Latika is not working at IBM anymore, is she? So ahora estoy diciendo una oración negativa y poniendo la tag question en positiva. Okay, so estoy cambiando un poco. Y esto es un poco fuera de nuestra lección del presente progresivo, pero sí usa el presente progresivo. Latika ya no está trabajando en IBM, ¿no es cierto? Ya no está. She's not working at IBM anymore. Is she? Why? Because it's the opposite of my question. Tomer and Guy aren't going on the trek to South America. Are they? Tomer and Guy. Esos son nombres interesantes. No van a ir al viaje de Sudamérica. ¿Verdad? Are they?
As a rule, when the sentence is positive, the tag is negative. Okay, so that's exactly what we were looking at. When the sentence is negative, the tag is positive. Look, Terry's driving to the post office. Oración positiva. Isn't she? Tag question, negativa. Tomer and Guy aren't going on the trek to South America. Oración negativa. Are they? Tag question, positiva. Okay, fill in the correct form of the present progressive as in the examples. Okay, let's check it out. Here we have some examples. And again, this website is absolutely amazing. I just found it on Google. Number 1, the runners are approaching the finish line. Approach is my verb. Are you preparing the contract for the client? Prepare is my verb. Joyce isn't playing in today's tournament. Not play, to not play, is my verb. Let's look at our examples here. The team members. Stay is my verb. Late to finish the bid. Let's think about this. How can I make this the present progressive? Well, I need a form of this verb estar, ¿verdad? Los miembros del equipo están. Y luego mi gerundio, o mi participio presente de stay, de quedarse. Late to finish the bid. Tarde para terminar algo. Okay, so the team members, ¿cómo se dice están? Are, y luego stay es quedarse. Es como decir, los miembros del equipo van a quedarse hasta tarde. Pero en inglés vamos a usar presente progresivo porque estamos hablando de un plan en el futuro muy cercano. Que son los miembros se van a quedar tarde, hasta tarde, para terminar the bid. No sé cómo se dice en español. Es como el proyecto. The team members are staying late to finish the bid. Este sí está difícil porque cambiamos la sintaxis un poco. Por dicha, estas líneas nos ayudan un poco. What blank Arnie blank over there. So quiero decir, ¿qué está haciendo Arnie por allá? Over there, por allá. De nuevo, cuando estoy preguntando así, con este verbo do, bueno, con cualquier verbo cambio la sintaxis. So digo, what is Arnie doing over there? ¿Qué está haciendo Arnie por allá? What is Arnie doing over there? Mira cómo el verbo cambia. La sintaxis del verbo y el sujeto, Arnie, cambia. This one's a good one. Otra pregunta en la forma de tú. Pensalo de esta manera. Si quisiera decir, tú estás, diría, you are, ¿verdad? Cuando estoy preguntando, cambio la sintaxis. Are you? Okay, so primero tengo are you. Y luego, planeando. Are you planning a big wedding? Agarro este verbo planeando, añado otra N, porque es la sílaba tónica, consonante, vocal, consonante. Agarro otra N y luego ING. Are you planning a big wedding? ¿Estás planeando una boda grande? Tenemos otros ejemplos también. Okay. Tenemos 7 más ejemplos que ustedes pueden probar y me dicen en los comentarios si pudieron llegar a esas respuestas. Aquí justo debajo tengo las respuestas a estas oraciones. Me dicen si pueden. The team members are staying late to finish the bid. What is Arnie doing over there? Y luego preguntando, are you planning a big wedding? ¿Estás planeando algo grande para la boda? Are you planning a big wedding? Okay, this has been a ton of content, un montón de contenido sobre el presente progresivo y otros temas también. Yo sé que es una clase demasiado densa, pero por dicha pudimos ver un montón de ejemplos con el presente progresivo. ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos? Lo puro básico, el presente progresivo es algo que está pasando en este momento en español y en inglés. En español necesitamos nuestra forma del verbo estar y nuestro gerundio o nuestro participio presente, que es un verbo ando, yendo. Lo mismo en inglés. Verbo estar is, are, am. Y nuestro gerundio, un verbo ing, verbing. Okay, a couple of examples. I am eating, estoy comiendo. I'm thinking, estoy pensando. I was wondering, me estaba preguntando. Are you swimming tomorrow? ¿Tú vas a nadar mañana? Pensá en ese último ejemplo. Pues en español no usamos gerundio cuando estamos hablando de planes en el futuro cercano. A veces sí, ¿verdad? ¿Estás nadando mañana? Are you swimming tomorrow? Normalmente yo diría, vas a nadar mañana. Are you going to swim tomorrow? Pero en inglés, cuando estamos hablando de planes en el futuro cercano, sí usamos el presente progresivo. ¿Vas a correr en la maratón? Are you running in the marathon? Yo sí voy a correr. I am going to run. O I am running in the marathon. Yo voy a correr en la maratón. I'm running in the marathon. Si fuera a correr en una maratón ahora, me ahogo y fijo quiebro mi brazo de nuevo. Espero que esta mini clase les haya ayudado un poquito. Si tienen preguntas sobre el presente progresivo, me las dejan en los comentarios. Sé que es un montón,
También este sitio web que estoy usando, aquí, a este lado, este sitio web que estoy usando, lo tengo en la descripción del video. Métanse ahí. Hay un montón de ejemplos y hay un montón de contenido con esto del presente progresivo. De nuevo, si tienen preguntas, me las dejan en los comentarios. Espero que estén bien. Espero que tengan un muy, muy, muy buen día y pura vida. Ahí nos vemos en el próximo.